Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes nuevamente este Catequesis Viviente, este programa de Catequesis Viviente. Y para en el día de hoy he tomado un tema que lo he titulado, una cena de despedida. Y para esto vamos a tomar el texto del Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, del 17 al 30. Si usted tiene allí su Biblia, pues busque este pasaje, Mateo 26, del 17 al 30. Y como todos sabemos, las comidas constituyen un espacio donde se comparte la vida. A Jesús mismo lo vemos constantemente en los evangelios compartiendo la comida. Y es en las comidas donde se habla, se ríe, se comparte, se abre el corazón y la mente. En algunas de ellas se toman decisiones importantes. Pensemos, por ejemplo, en las comidas de trabajo o en las familias, en los enamorados. Con las comidas se celebran ocasión de momentos singulares, como fiestas, acontecimientos familiares, aniversarios, declaraciones de amor y también pues el reencuentro de amigos. O también para despedir a alguien, o igualmente las comidas pueden servir como para el inicio de un evento. Algunas comidas se celebran una vez. Otras se convierten en rituales. Se repiten de aniversario en aniversario, de fiesta en fiesta o de año en año. Estas comidas incluso perduran en la memoria y acompañan la historia personal. Sabemos que sentarse a la mesa para compartir la comida es pues mucho más que saciar una necesidad fisiológica. Puede ser una ocasión de profundo intercambio humano. Pensemos sobre estas comidas. Y la pregunta que me gustaría hacer es, ¿me gusta compartir la comida con los demás? ¿O recuerdo momentos importantes de mi vida relacionados con las comidas? Después del discurso sobre el final de los tiempos y de las parábolas del reino que vemos en Mateo 24 y 25, el evangelista Mateo nos introduce en el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y le recuerdo nuevamente el texto que estamos viendo hoy, Mateo 26, del 17 al 30, es el texto que estamos estudiando en el día de hoy. Este texto narra el desarrollo de la cena que Jesús llevó a cabo con sus discípulos la tarde que presidió a su arresto en el huerto de los Olivos. El protagonista de la escena es Jesús, que guía toda la acción. Junto a él, los discípulos que forman parte de la activa de la narración, que forman parte de todo lo que está sucediendo. La escena se puede dividir en tres momentos. El primero corresponde a los preparativos para la cena. Esos son los versículos del 17 al 19. El segundo es el anuncio de la traición de Judas, una vez comenzada la cena, que van del 20 al 25. Y el tercero recoge las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, y la salida final hacia el monte de los Olivos. Así que vamos a comenzar leyendo cómo tienen lugar
los preparativos de la cena. Vamos a leer ahora los versículos del 17 al 19. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿cómo se inician estos preparativos? ¿Dónde se va a celebrar? Leamos. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Bien, hermanos, aquí vemos que el texto señala que el primer día de los panes sin levadura, los discípulos preguntan a Jesús por el lugar donde van a celebrar la Pascua. Según la tradición judía, es el día en que inicia la fiesta de la Pascua. Son 7 días donde está prohibida la levadura. Es decir, se come pan ácimo recordando la noche de la liberación de la esclavitud de Egipto o de la salida de Egipto. Jesús va a celebrar esta cena familiar con sus 12 discípulos, el nuevo Israel. Sobre el lugar, el texto no da datos concretos. Jesús ordena a los discípulos que vayan a la ciudad, a casa de este fulano. Jesús se encuentra en Betania y la ciudad, pues ciertamente Jerusalén. Al dueño de la casa, que permanece en el anonimato, le deben de comunicar este recado de Jesús, que el maestro quiere celebrar la Pascua en su casa. Jesús alude ya con esta expresión a la hora de su muerte. Es consciente del momento que vive y aparece como dueño de la situación. Los discípulos hicieron lo que Jesús les indicó y dejaron todo dispuesto, todo listo, todo arreglado. Ahora vamos a leer la segunda parte de este texto, que son los versículos del 20 al 23. Y aquí vamos a preguntarnos qué acontece, cómo viene caracterizado Jesús. Leamos del 20 al 23. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Él contestó, el que va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Bien, al caer la tarde, cuando inicia un nuevo día en la cultura judía, comienza la cena. Se trata del 14 de Nisan, día de Pascua, como vemos en el Éxodo, capítulo 12, versículo 6. En el transcurso de esta, Jesús anuncia la traición de uno de los 12. Ellos reaccionan entristeciéndose y cada uno pregunta si se trata de él. Jesús, citando el Salmo 41:10, asegura que el traidor es el que está comiendo en su mismo plato y proclama el lamento sobre el que lo va a traicionar. Jesús se identifica con el Hijo del Hombre y con su destino, tal como está escrito.
detrás de las palabras de Jesús, podemos ver una alusión a la figura humana que trae la salvación en la visión del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y el siervo sufriente de Isaías, allá en el capítulo 52 de Isaías y 53. Judas, que ya estaba tramando la traición, parece que se siente como desenmascarado y le pregunta si es él. Y Jesús se lo corrobora. Toda la acción está dominada por Jesús, que conoce lo que está por suceder, tanto la traición como que forma parte del plan de Dios. Pasemos ahora al tercer momento, iniciado con el capítulo 26. Vamos a leer el versículo 26. ¿Qué gesto realiza Jesús? ¿Qué sentido tiene? Leamos ahora este versículo 26 del capítulo 26 de Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Bien, la cena continúa y Jesús realiza una serie de gestos que son muy significativos. Comienza con el pan. Lo tomó, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio. Se trata del pan sin levadura de la Pascua, que recuerda la noche de la liberación de Egipto. Jesús, como hacía el padre de familia, proclama la oración de bendición sobre el pan, lo da y lo reparte a los apóstoles. Pero lo sorprendente son las palabras que acompañan el momento de repartirlo. La oración sobre el pan recordaba el maná que alimentó al pueblo de Israel en su camino por el desierto. Sin embargo, Jesús habla de otro pan. Les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús identifica el pan con su cuerpo, un cuerpo que se da en alimento. Unas palabras, diría, revolucionarias y enigmáticas. Él es quien se da y pide que se coma. Con la siguiente acción quedará más completa su sentido. Continuamos leyendo ahora los versículos del 27 al 28. ¿Qué hace ahora Jesús? ¿Qué sentido tienen sus palabras? Leamos, del 27 al 28. Después tomó una copa, dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Aquí vemos que Jesús a continuación toma una copa y da gracias a Dios. Se trata de una de las copas que se bebían mientras se cantaban los salmos de acción de gracias. Jesús pide que beban todos de ella. Ahora vámonos a un cambio y al regresar continuamos profundizando sobre este tema, sobre lo que estamos tratando hoy, esta cena de despedida. Regresamos.
Bien, amigos, estamos hablando sobre una cena de despedida, reflexionando sobre el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 17 al 30. Y veamos cómo Jesús se identifica con el pan y el vino. Y aquí de nuevo identifica el vino consigo mismo, con una sangre derramada para sellar la alianza y el perdón de los pecados. Jesús alude a la entrega de su vida. Su sangre sella el sacrificio de la nueva alianza que otorga la salvación. Si la noche de Pascua el pueblo de Israel hacia el memorial de la liberación, cuando la sangre del Cordero ungió la puerta, ungió sus puertas y los salvó, y la comida los unía a Dios, ahora Jesús se ha presentado como el nuevo y definitivo Cordero Pascual. Si el pueblo de Israel, liberado, selló su alianza con el Dios en el Sinaí, con la sangre sacrificial derramada, como vemos allá en el Éxodo 24:8, ahora Jesús anuncia la nueva alianza con su sangre derramada, lógicamente. Pocas horas más tarde, estas palabras cobrarán todo el sentido en la entrega del Señor Jesús en la cruz. Ahora vamos a continuar leyendo esta palabra de Jesús y vamos a leer el versículo 28. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿qué anuncia Jesús? ¿A qué se refiere? Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Jesús asegura que ya no beberá más del vino hasta otro momento. Sus palabras finales remiten a una nueva comida en el tiempo definitivo del reino de los cielos. Allí beberá un vino nuevo y los discípulos también participarán de ella. Jesús lanza la mirada al momento final, el momento escatológico que da sentido a toda su vida y que la cena pascual están celebrando, la anticipa. Los profetas pronuncian el tiempo mesiánico de la salvación con el que el banquete de vinos suculentos. Además, el adjetivo nuevo tiene un valor importante cargado de gran mensaje teológico, de referencias bíblicas y proféticas. La alianza nueva, la nueva creación y la novedad del reino de Dios. Jesús habla del reino de su Padre, expresión única de Mateo. Poco después, en su oración en el huerto, volverá a apelar a Dios del mismo modo, expresando su confianza en Él. Estas palabras finales de Jesús meten en escena la referencia a la resurrección y a la vida nueva después de su entrega en la cruz. Vamos a terminar este texto ahora leyendo el versículo 30. ¿Qué hacen los comensales, los discípulos, para terminar la cena? ¿A dónde se dirigen posteriormente? Leamos. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Y ahí termina este pasaje. Y vemos que la cena se cierra con el canto de los salmos. Se trata de los himnos que se recitaban en la cena pascual. Son salmos de acción de gracias y de alabanza a Dios
por la salvación que forman los cánticos de alabanza. Y estos salmos los encontramos pues en el libro de los salmos que van del 113 al 118. Allí encontramos estos salmos de alabanza. A continuación, terminada la cena, salen para el monte de los olivos. Allí comenzará ahora a desencadenarse los diferentes momentos de la pasión que darán sentido a lo vivido en la cena. Llegada a este momento, retomemos la escena en el conjunto de la pasión. ¿Qué valor tiene esta comida en este momento final de Jesús? Jesús, ciertamente, consciente de que se acerca su final, quiere realizar una comida de despedida con sus discípulos, pero no es una comida más. En ella celebran la Pascua judía y Jesús le da un nuevo sentido y definitivo. Se trata aquí de la liberación del pecado, con la que Jesús establece la alianza nueva y eterna. En el pan y en el vino está entregándose Él mismo, se ofrece como alimento. Es una comida donde comparte su vida y su final, y a la vez anticipa la salvación definitiva. Esta comida se convertirá en memorial. Hoy decimos en actualización de su entrega por la humanidad. Los discípulos participaron con Jesús en esta comida que quedará grabada en sus mentes y en sus corazones para siempre. No fue una simple comida, sino fue mucho más. Fue la despedida que daba comienzo a un nuevo tiempo, a un tiempo nuevo y definitivo. Desde aquella tarde, los cristianos conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor en la Eucaristía. Como a los discípulos, Jesús nos invita a sentarnos a su mesa para compartir con Él la vida y ser protagonistas directos de la vida nueva que ella nos ofrece. Ahora invoquemos al Espíritu Santo para que abra nuestro corazón a la palabra y nos lleve al encuentro con Jesucristo. Ven, soplo de vida, fuerza del Dios vivo. Ven, Espíritu Santo, eres brisa que empuja los pasos lentos del que camina. Ven, soplo de vida, que eres huracán que arranca las ramas secas que paralizan. Ven, soplo de vida, fuego ardiente, alumbra con tu presencia la noche oscura. Ven, soplo de vida, fuente de agua viva, torrente impetuoso, don misterioso. Ven, soplo de vida, verdad luminosa que desvela la palabra. Ven, soplo de vida, fuerza del Dios vivo. Ven, Espíritu Santo. Ahora, seguimos profundizando esta palabra y nos preguntamos, ¿qué nos quiere decir todo este texto de esta última cena de Jesús? Recordando pues lo que hemos reflexionado, tratamos de entrar en ella. En primer lugar, constato que el relato corresponde al bloque final del Evangelio de Mateo, a la sección que narra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Concretamente, se trata de la última cena, tal como
la conocemos, que compartió Jesús con sus discípulos la noche previa la noche previa en que fue arrestado, que todo esto iría a desencadenaría su pasión. Recuerdo que esta comida es la cena de Pascua. Con ella se daba comienzo a la fiesta en la que el pueblo de Israel conmemoraba su salida de la esclavitud de Egipto. Una fiesta que se unía a los panes sin levadura y se prolongaba durante 7 días más. Tenemos que caigo en la cuenta de la conciencia que tiene Jesús de que Él sabe que se acerca la hora final de su vida. Sabe que el momento final de su vida y de su misión ha llegado. Y vemos toda esta tranquilidad con la que Jesús toma las cosas, cómo se relaciona con sus amigos. Vemos que el Hijo del Hombre se va y es consciente de lo que va a suceder paso a paso y acepta todo como voluntad de Dios. No huye de lo que va a suceder. La cena se convierte entonces en un momento íntimo de despedida, aunque de un modo sorprendente. Y todos somos conscientes de lo que ha sucedido, de lo que va a suceder, y cómo Jesús, con tanta tranquilidad, asume todo. Observo aquí la reacción de los discípulos cuando Jesús anuncia la traición de uno de ellos. Ya Jesús sabe quién lo va a traicionar. Y Judas parece sentirse, diría, como desenmascarado ante sus palabras, de modo que pide que se le corrobore. El maestro lo delata abiertamente. El final ha comenzado. Aquí me fijo en los gestos significativos que realiza Jesús en la cena. Vemos todo lo que sucedió. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Toma la copa, da gracias y la da a beber. Al entregar el pan y el vino, afirma que su cuerpo, que son su cuerpo y su sangre. Jesús se identifica con esto, se identifica con el pan y el vino. Por eso dice, esto es mi cuerpo. Son signos de su entrega total para el perdón y para la salvación de todos. Una entrega que sella la nueva alianza de Dios con la humanidad. Aquí vemos cómo Jesús, ya muy consciente de lo que va a suceder, se siente aquí pues sumamente realizado. Y como ser humano tendría también sus cosas, diría sus preocupaciones, sus miedos, pero él lo asume porque sabe que es la voluntad de Dios y sabe que él lo ha llamado a esto y que su misión ahora ha llegado a su culmen. Vamos ahora a un cambio y al regresar continuamos con más, profundizando sobre esta
cena de despedida. Regresamos. Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes nuevamente este Catequesis Viviente, este programa de Catequesis Viviente. Y para en el día de hoy he tomado un tema que lo he titulado, una cena de despedida. Y para esto vamos a tomar el texto del Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, del 17 al 30. Si usted tiene allí su Biblia, pues busque este pasaje, Mateo 26, del 17 al 30. Y como todos sabemos, las comidas constituyen un espacio donde se comparte la vida. A Jesús mismo lo vemos constantemente en los evangelios compartiendo la comida. Y es en las comidas donde se habla, se ríe, se comparte, se abre el corazón y la mente. En algunas de ellas se toman decisiones importantes. Pensemos, por ejemplo, en las comidas de trabajo o en las familias, en los enamorados. Con las comidas se celebran ocasión de momentos singulares, como fiestas, acontecimientos familiares, aniversarios, declaraciones de amor y también pues el reencuentro de amigos. O también para despedir a alguien, o igualmente las comidas pueden servir como para el inicio de un evento. Algunas comidas se celebran una vez, otras se convierten en rituales, se repiten de aniversario en aniversario, de fiesta en fiesta o de año en año. Estas comidas incluso perduran en la memoria y acompañan la historia personal. Sabemos que sentarse a la mesa para compartir la comida es pues mucho más que saciar una necesidad fisiológica. Puede ser una ocasión de profundo intercambio humano. Pensemos sobre estas comidas. Y la pregunta que me gustaría hacer es, ¿me gusta compartir la comida con los demás? ¿O recuerdo momentos importantes de mi vida relacionados con las comidas? Después del discurso sobre el final de los tiempos y de las parábolas del reino que vemos en Mateo 24 y 25, el evangelista Mateo nos introduce en el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y le recuerdo nuevamente el texto que estamos viendo hoy, Mateo 26, del 17 al 30, es el texto que estamos estudiando en el día de hoy. Este texto narra el desarrollo de la cena que Jesús llevó a cabo con sus discípulos la tarde que presidió a su arresto en el huerto de los Olivos. El protagonista de la escena es Jesús, que guía toda la acción. Junto a él, los discípulos que forman parte de la activa de la narración, que forman parte de todo lo que está sucediendo. La escena se puede dividir en tres momentos. El primero corresponde a los preparativos para la cena.
Esos son los versículos del 17 al 19. El segundo es el anuncio de la traición de Judas, una vez comenzada la cena, que van del 20 al 25. Y el tercero recoge las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, y la salida final hacia el monte de los olivos. Así que vamos a comenzar leyendo cómo tienen lugar los preparativos de la cena. Vamos a leer ahora los versículos del 17 al 19. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿cómo se inician estos preparativos? ¿Dónde se va a celebrar? Leamos. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Bien, hermanos, aquí vemos que el texto señala que el primer día de los panes sin levadura, los discípulos preguntan a Jesús por el lugar donde van a celebrar la Pascua. Según la tradición judía, es el día en que inicia la fiesta de la Pascua. Son 7 días donde está prohibida la levadura. Es decir, se come pan ácimo recordando la noche de la liberación de la esclavitud de Egipto o de la salida de Egipto. Jesús va a celebrar esta cena familiar con sus 12 discípulos, el nuevo Israel. Sobre el lugar, el texto no da datos concretos. Jesús ordena a los discípulos que vayan a la ciudad, a casa de este fulano. Jesús se encuentra en Betania y la ciudad, pues ciertamente Jerusalén. Al dueño de la casa, que permanece en el anonimato, le deben de comunicar este recado de Jesús, que el maestro quiere celebrar la Pascua en su casa. Jesús alude ya con esta expresión a la hora de su muerte. Es consciente del momento que vive y aparece como dueño de la situación. Los discípulos hicieron lo que Jesús les indicó y dejaron todo dispuesto, todo listo, todo arreglado. Ahora vamos a leer la segunda parte de este texto, que son los versículos del 20 al 23. Y aquí vamos a preguntarnos qué acontece, cómo viene caracterizado Jesús. Leamos del 20 al 23. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Bien, al caer la tarde, cuando inicia un nuevo día en la cultura judía, comienza la cena. Se trata del 14 de Nisan, día de Pascua, como vemos en el Éxodo, capítulo 12, versículo 6. En el transcurso de esta, Jesús anuncia la traición de uno de los 12. Ellos reaccionan entristeciéndose
y cada uno pregunta si se trata de él. Jesús, citando el Salmo 41:10, asegura que el traidor es el que está comiendo en su mismo plato y proclama el lamento sobre el que lo va a traicionar. Jesús se identifica con el Hijo del Hombre y con su destino, tal como está escrito. Detrás de las palabras de Jesús podemos ver una alusión a la figura humana que trae la salvación en la visión del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y el siervo sufriente de Isaías, allá en el capítulo 52 de Isaías y 53. Judas, que ya estaba tramando la traición, parece que se siente como desenmascarado y le pregunta si es él. Y Jesús se lo corrobora. Toda la acción está dominada por Jesús, que conoce lo que está por suceder, tanto la traición como que forma parte del plan de Dios. Pasemos ahora al tercer momento, iniciado con el capítulo 26. Vamos a leer el versículo 26. ¿Qué gesto realiza Jesús? ¿Qué sentido tiene? Leamos ahora este versículo 26 del capítulo 26 de Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Bien, la cena continúa y Jesús realiza una serie de gestos que son muy significativos. Comienza con el pan. Lo tomó, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio. Se trata del pan sin levadura de la Pascua, que recuerda la noche de la liberación de Egipto. Jesús, como hacía el padre de familia, proclama la oración de bendición sobre el pan, lo da y lo reparte a los apóstoles. Pero lo sorprendente son las palabras que acompañan el momento de repartirlo. La oración sobre el pan recordaba el maná que alimentó al pueblo de Israel en su camino por el desierto. Sin embargo, Jesús habla de otro pan. Les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús identifica el pan con su cuerpo, un cuerpo que se da en alimento. Unas palabras, diría, revolucionarias y enigmáticas. Él es quien se da y pide que se coma. Con la siguiente acción quedará más completa su sentido. Continuamos leyendo ahora los versículos del 27 al 28. ¿Qué hace ahora Jesús? ¿Qué sentido tienen sus palabras? Leamos, del 27 al 28. Después tomó una copa, dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Aquí vemos que Jesús a continuación toma una copa y da gracias a Dios. Se trata de una de las copas que se bebían mientras se cantaban los salmos de acción de gracias. Jesús pide que beban todos de ella. Ahora vámonos
a un cambio y al regresar continuamos profundizando sobre este tema, sobre lo que estamos tratando hoy, esta cena de despedida. Regresamos.